Llénanos de tu espíritu, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te adoramos, te exaltamos, precioso, maravilloso, excelso, todo glorioso, Señor de señores, Dios nuestro, Padre nuestro, te adoramos. Bendiciones, amados. Este día extraordinario del Señor, este tiempo de culto dominical, este 17 de mayo, día para glorificar al Señor. Tendremos tiempo de adoración como ahora, porque hay un ambiente acá de adoración extraordinario. La presencia del Señor maravillosa. Bendito sea Jesucristo. Somos una iglesia adoradora.
iglesia que reconoce a Jesucristo como único y suficiente Señor, Creador, Salvador, Rey de Reyes, eterno, majestuoso, glorioso, todopoderoso. A Él le damos honor, le damos toda gloria, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Bendito sea el Señor. Esta mañana queremos bendecirlo. Sabemos que hemos estado pasando por tiempos fuertes, por tiempos muy difíciles para algunos. Otros, gracias al Señor, tienen sus trabajos, pueden o han conservado su economía. Otras personas están a medio tiempo, pero queremos orar por ti. Queremos también activar la palabra del Señor en tu corazón, que sea un rema hoy para ti, que sea parte de esa vida del Espíritu, para que te llene totalmente, que sea como un combustible, que lo que es realmente esa gasolina que te mueve poderosamente a hacer la voluntad de Dios. Quizás te has desanimado, quizás no te sientes con una expectativa muy clara, algunos están confundidos, otras personas están pasando verdaderamente necesidades fuertes, pero el Señor viene a decirte esta mañana a través nuestro que con Él todo es posible, que con Él somos más que victoriosos, que en Él hay esperanza, que cuando pones tu confianza en Dios las cosas pueden ser transformadas y son transformadas efectivamente. Así que prepárate. Vamos a dar inicio, o ya dimos inicio a este culto dominical. Ya está con nosotros la querida pastora, la profeta Esmeralda. Bendito sea el Señor, mi esposa amada. Bendecirle, sí, en este tiempo, como lo estaba diciendo, pastor, a todo ese pueblo precioso del Señor. Muchas gracias por recibirnos ahí en sus casas. Prepara tu corazón, porque Dios tiene algo maravilloso en este día. Este día es un día para adorarle, para exaltarle. Si tú estás con tu familia, ahí levanta tus manos y dile gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú estás conmigo, porque tú nunca me has dejado, ni nunca me dejarás, nunca me desampararás, porque así está escrito en tu palabra y yo lo creo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Este es traemos un tema el día de hoy muy importante. Se llama Clamando por Dirección Divina. Estamos en un tiempo donde sabemos que hoy más que nunca debemos de buscar la dirección del Señor, y también sabemos que hay muchos hombres, muchas mujeres, hasta niños incluso, que claman al Señor por una dirección que eso es lo correcto, debemos de clamar. Vamos a abordar ese tema y vamos a explicarles desde 3 puntos de vista qué es lo que Dios tiene para la iglesia, de la dirección en sí, la disciplina del Señor y la oración. Eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la transmisión y el desarrollo de toda esta temática maravillosa. Bien, sabemos, amados, que las decisiones nuestras, esas decisiones todos los días marcan algo en nuestras vidas, y a veces las facturas que pagamos nos dejan saber que no siempre tomamos las mejores decisiones. Por eso en ese tiempo es un tiempo donde nosotros debemos de estar clamándole al Señor. Hay muchas personas que se preguntan, pero ¿cómo hago yo para encontrar esa dirección? ¿O cómo hago yo para saber cuál es la dirección que Dios me va a dar para tal situación? Por eso es que nosotros tenemos que clamar a Dios, porque Él se nos va a revelar, y ahora lo vamos a ver con base bíblica, cómo es que Dios nos va a dar esta dirección. Pero sabemos, amados, tú y yo lo sabemos muy claramente, que solo es con Él, solo es a la manera de Dios que estaremos seguros de no equivocarnos, de tomar esas mejores decisiones, ¿sabes? Porque Dios está interesado en que tú y yo vayamos siempre por el camino correcto. Y las historias que nosotros contemos van a depender
de cuán buenas o malas sean las decisiones que tomamos, porque nosotros vamos a contar esas historias, tenemos historias que contar, pero cuando estamos delante de Dios y lo hacemos todo a la manera de Él, eso es cuando nos va a dar el resultado efectivo, ¿sabes? Y la dirección divina tiene que ver con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, con esa comunicación, ese transmitirnos Él a nosotros por medio de la revelación, cuál es su voluntad. Entonces vamos a desarrollar el tema y lo vamos a hacer, repito, desde estos 3 puntos de vista: dirección divina, disciplina y oración. Sí, bendito sea el Señor. Esto realmente es una triple provisión que Dios ha hecho para guiarnos y caminar con Él. El Señor nos ha dado al Espíritu Santo, nos da también la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces, en este tiempo, muchos estamos clamando al Señor por un reinventarnos. Es una palabra que es como quizás dejar la educación que teníamos antes y reeducarnos para este tiempo, venir a un proceso nuevo. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer en este tiempo? ¿A qué me dedico en este tiempo? Y entonces surgen ideas por todos lados, ¿no, pastor? Sí. Y algunos no tienen ninguna y otros tienen demasiadas, ¿no? Pero vamos a ver, primer ámbito, vamos a ver, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios para mí. La palabra de Dios me muestra la voluntad de Dios para mí. Hay que hacer una separación ahí. La palabra de Dios me muestra la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo me revela la voluntad de Dios. Ahora, el cuerpo, la iglesia, relaciona esta voluntad en un amplio propósito divino y me muestra cómo me va a afectar esto a mí en mis relaciones como miembro. Entonces, vamos a ver la primera, y ahí vamos a ir uniendo, que es el Espíritu Santo revelándome la voluntad de Dios para mí. Y a esto es lo que llamamos la visión o la sabiduría celestial. A esto le llamamos la visión celestial. Nosotros tenemos una visión respecto de Dios para nosotros. Y aquí tenemos una larga lista de hombres notables a los cuales Dios les reveló algo de su propósito. El Señor les trajo a ellos la visión de Él y ellos pudieron verlo mejor. Bien, veamos algunos de los hombres, pastora. Quizás vemos a Abraham. Y para eso leemos a Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y tenemos que Dios se le va a revelar, le reveló a Abraham lo que él iba a hacer. Luego tenemos a Jacob también, pastora. Génesis 49, 49:1, sí. 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Ahí tenemos que Dios se le revela a Jacob. Amén. Para que él le dé profecía a sus hijos. Amén. Y entonces los hijos tengan una dirección para el futuro, y no solamente para sus hijos, sino para su descendencia, ¿verdad? Así es. Veamos a José ahora también. Vamos a ver José. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vemos que él tuvo un sueño, tuvo una visión de Dios, en este caso un sueño, y Dios le visita y Dios le muestra a él lo que va a suceder con él en el futuro. Y ahora vamos a ver cómo la gente a veces se opone a esa visión, se opone a ese sueño, y es parte de la visión de Dios. Bien, luego veamos a Moisés también. Amén. Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bendito sea el Señor. Aquí está hablando de la revelación que tuvo Moisés en el monte respecto al tabernáculo.
y él como él tenía que hacerlo conforme, o sea, exactamente como Dios se lo reveló. Él no podía hacer nada diferente, porque si no entonces no iba a agradar a Dios. Veamos a David también, 1 Crónicas 28, 19. Todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Qué tremendo, ¿verdad, pastor? Ahora vemos que hay un diseño divino. Dice, me fueron trazadas, como cuando hablamos de un arquitecto, la arquitectura del reino. Dios hace los planos específicos de restauración, los planos específicos celestiales, para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a él. Dice, y dice, ve que tremendo, dice, me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, hay un diseño que tiene obra, pero necesitamos entender cuál es el diseño de Dios. Veamos ahora a Pedro, ya en el Nuevo Testamento, Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento tenemos una revelación y sería para cosas específicas de un pueblo, pero acá vemos que el Padre está revelando algo extraordinario, y esto es la revelación para la salvación. Veamos ahora el caso del apóstol Pablo. Vamos a leer para eso Efesios 3, versículos del 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito. Dice el misterio. El misterio, perdón, Gracias, perdón. gracias. Sí, el misterio, perdón, es que son los anteojos, no me gusta usarlos, pastor. El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces encontramos primero la revelación que fue dada a hombres para un propósito de Dios en aquel tiempo, pero ahora en el Nuevo Testamento también es revelado, pero vemos que incluye ahora apóstoles y profetas, dice, por el Espíritu, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros estamos clamando por ver qué hacer o a qué dedicarnos, y eso no es malo, eso está bien, pastor. Está bien que nosotros estemos orando, buscando dirección del Señor para ver qué hacer, pero a veces la mayoría sin entender quiénes somos en Cristo. Entonces, ¿cómo es esto? Que a veces estamos orando nosotros, Señor, danos una salida, danos un negocio, enséñanos, Señor, qué empresa podemos poner, con quién me puedo asociar, dame hasta conexiones de reino y todo esto, pero sin entender quiénes somos. Y necesitamos comprender claramente quiénes somos. Esta es la llave de la revelación. Amén. Del por qué muchas personas fracasan o fracasamos, porque a mí me pasó, pastora, yo hice negocios siendo cristiano, siendo pastor, y no salieron bien. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Si estamos en Cristo, si yo diezmo, ofrendo, siembro y hago todo lo que se tiene que hacer, ¿por qué motivo no salieron bien estos negocios? Yo no hice esa inversión con una plata mala, no fue así, no, era plata honesta, trabajada, pero ¿qué fue lo que pasó? Bien, ignoramos quiénes somos en Cristo, y ese es el gran problema. Muy importante lo que estás diciendo. Vemos que desde la antigüedad Dios nos habla, Dios le habla a su pueblo, Dios dice cómo es que tenemos que hacerlo. Vemos el versículo que rescato de los que leímos, que a Moisés le dijo, todo lo que yo te diga vas a hacer conforme al diseño del tabernáculo, vas a hacer hasta los colores, le dijo medidas y todo. Y en cuanto a David igual, ¿verdad? Él le dice, te voy a dar un diseño, hay un diseño, tú lo estás diciendo, y eso va a hacer o nos va a garantizar a nosotros que realmente seamos efectivos, tengamos éxito para tomar las mejores decisiones, como lo estaba diciendo anteriormente, porque a veces
Dios nos dice a veces, pastor, que no lo hagamos. Sí, porque estas directrices divinas se podrían dividir en mandatos y prohibiciones. En mandatos y prohibiciones. Y vamos a ver el caso de Balaam, ¿verdad? Y eso está en aquel pasaje de Números 22:12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Él está diciendo no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas. Y eso a veces no nos gusta a nosotros, pastor. Claro. No nos gusta porque realmente nos sentimos que, yo quiero. Es como que nos están diciendo vaya, vaya. Si Dios nos dice no, es como que nos dicen a nosotros vaya, vaya más corriendo. Entonces hay personas que realmente están escuchando un mandato de parte de Dios y buscan a las autoridades, pastor, buscan a sus pastores y les piden consejo. Entonces, cuando vemos que están tomando la decisión a lo contrario a lo que se les aconsejó, es que estaban esperando que les los pastores le dijeran. Es un problema muy fuerte, vaya, el no entender quiénes somos. Yo quisiera que leyéramos un pasaje antes y que nos metiéramos un poco acá para ver esta parte de Balaam y todo. Porque el problema es entender quiénes somos, por supuesto que mucho más ahora en Cristo. Voy a repetir ese de David, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Hay un diseño original celestial, en el cual nosotros no podemos cambiar nada, pero insistimos a veces. Vamos a leer, pastora, 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Santo es el Señor. Bueno, ¿cuál es el grave problema? Y esto que hablamos es la clave. Santos, esto a mí me costó años descubrirlo. Ya les digo que aún siendo pastor me metí en negocios. Y no eran malos, pastores, no eran malos. No. Es que no estaban dentro del plan divino para mí. Entonces, ahora lo primero que debemos entender es que ya no somos nuestros. Cuando nosotros éramos gente del mundo, podíamos tomar decisiones de los negocios que nos diera la gana. Bien o mal, estábamos bajo la influencia, como dice la palabra de Dios, dice que están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, y que ahora domina sobre los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios tiene un plan divino mayor para nosotros. Así es. Ya no es que somos nuestros, por favor entiéndelo, no eres tuyo. Amén. Ahora Dios tiene un plan mayor que nuestros propios planes y deseos. Llámese planes, oiga, escuche bien por favor, planes espirituales, planes personales, a quién quiero, a quién amo, a quién todas estas cosas, hasta de quién me enamoro. Sí, suena raro, pero es así. Recuerda grábatelo en la cabeza, ese 1 Corintios 6, 19, 20. Ni tu cuerpo es tuyo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice, no soy vuestro, dice, porque fuimos comprados a precio de sangre, por tanto, glorifiquemos en nuestro cuerpo. ¿Verdad qué tremendo es esto? A Dios, ¿verdad? Porque ya no somos nosotros. Entonces, Dios tiene planes mayores que nuestros propios planes y deseos, espirituales, personales, familiares, económicos, y no son solo para nosotros, sino que ahora tienen que ver con Dios y toda su obra. Entonces, el caso de Balaam. ¿Qué es lo que vemos con Balaam aquí? Balaam era profeta y terminó siendo llamado en la Biblia como adivino y como un falso profeta y como un hombre con una falsa doctrina, todo porque quiso hacer a la manera de él las cosas, cuando Dios las advirtió. A ver, no dice la palabra de Dios, no os unáis el yugo desigual con los incrédulos.
¿Y cuántas veces? Porque llegó el socio con aquel montón de plata y le dijo, mire, no puedo hacer algo con usted o por usted, y usted tiene la sabiduría o el entendimiento, o usted puede trabajar en esto o hacer aquello, y podemos tener un buen negocio, pero ¿será esto el plan de Dios para tu vida? ¿Cuántas personas, pastora, han venido con nosotros o han venido a la iglesia y no tenían trabajo? Así es. Entonces vienen y se entregan al Señor, son hijos de Dios, pero empezamos a clamar por ese trabajo y les proponen o un negocio o les abre puertas para algún trabajo. Y entonces aquel trabajo ya no cumple el horario para que ellos puedan congregarse. O aquel trabajo ya no es algo que tenga que ver con Dios exactamente. Es algo que a veces tiene que ver con vicio, con diferentes cosas que no son de parte de Dios, pero como ven el provecho económico y la gente ha estado pasando por malos momentos, creen que ahí está la solución. Pastora, alguna gente termina yéndose a la iglesia y peor aún, yéndose al mundo, y eso es lamentable, ¿verdad? Amados y amadas, Dios nos está hablando en esta mañana para que nosotros sepamos y lo tengamos siempre presente, que Dios es el que nos habla a cada momento. Ya lo vimos en esos versículos, pero quiero recordarte un pasaje que está en Números, porque sabes que el pueblo se movía al mandato de Dios, y lo vamos a ver. Eso está en Números capítulo 9, verso 18, y después en el 23. Dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. El verso 23 dice, al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hay un mandato que Dios nos da a nosotros por medio de sus siervos, por medio de los pastores, por medio del que está como autoridad delegada. Él es el que nos habla, y también no solo por medio de nuestros pastores, sino que también nos habla personalmente a nosotros. Pero eso tiene que ver con el grado de comunión que tengamos con Él, el grado de comunicación, la relación íntima tuya con tu Padre Celestial. Porque sabes que todos estos hombres que hemos hablado, de los cuales hemos hablado y los hemos leído en estos versículos, guardaban una relación íntima. Cada uno de ellos tenía un llamado de parte de Dios, así como tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, ¿sabes? Ese versículo que leíamos, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabes qué tiene que ver esto? Tiene que ver con nuestro sometimiento a la voluntad de Dios a través de estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar cada día estar la llenura del Espíritu Santo para poder escuchar la voz del Señor, porque si nosotros estamos llenos de su presencia, vamos a escuchar claramente su voz, ¿sabes? En Romanos 6:13 nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué es esto? También tiene que ver con la palabra de Dios. Eso que hacía el pueblo, dice que a la ordenanza, porque guardaban los mandatos, guardaban la ordenanza de Jehová según Él les decía. Y Dios nos está diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros guardemos nuestros cuerpos. ¿Sabes qué? Tú dijiste ahora, hay muchas personas que se desvían y toman decisiones equivocadas, aún sentimentalmente. Claro, y lo que estás diciendo ahorita, bueno, que es exactamente lo que estamos viendo, que Dios nos ha dado estas tres provisiones para que nosotros escuchemos esa voz. ¿Recuerda? Número uno es el Espíritu Santo, que nos va a revelar el propósito de Dios en nosotros. Luego la palabra de Dios, que nos va a enseñar cuál es esa visión de Dios, pero no nos la revela, nos la enseña. Y luego la iglesia,
Pero entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos? Es que no obedecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el que dio las Escrituras, fueron inspiradas por él, por el Espíritu Santo de la Escritura, siendo el mismo Cristo mismo. Y la iglesia fue constituida entonces cuando vino el Espíritu Santo. Entonces es un mover del Espíritu Santo. Comprendemos esto de esta forma. Ninguno de estos hombres entró en la obra de Dios por el ejercicio de sus aptitudes. No era que eran sumamente aptos para el asunto, no era que eran hombres extraordinarios especiales. ¿No? Ellos entraron a esta obra debido a la revelación de Dios. Esta obra de Dios estaba relacionada con el eterno propósito de Cristo, y esto todo puede conocerse por revelación. O sea, el propósito de Dios en nuestra vida solo vendrá por revelación. Así es. Y esto es un gran problema para la gente muy intelectual, muy inteligente, que se llaman así mismos, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a razonar las cosas, estaban habituados a aprender a través de la información natural, los libros, los maestros naturales. Y resulta que la fe insulta al intelecto. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios te va a revelar, como decías ahora mi amada esposa, a través de esa intimidad con Él. Pero el punto es que a veces, aunque la gente ora y busca intimidad con Dios, no comprende a veces quién es. Recuerdo el caso de unos amados que este varón era el siervo de Dios en una iglesia. Él le estaba pidiendo a Dios que le diera un trabajo más cercano de la iglesia para poder él congregarse más tiempo entre semana. Uno tiene que correr tanto. Él tenía un trabajo fijo desde muchos años y oraron al Señor por esto. Resulta que llegó a la iglesia un varón que tenía, no sé, creo que era una ferretería o algo así, y tenía como uno a la semana 15 días de estarse congregando, y llegó a ofrecer que si necesitaba alguien trabajo, él le podía dar trabajo. Entonces el varón dijo: esa es la respuesta del Señor para mí. Voy a trabajar aquí mismo en la localidad y voy a estar cerca de la iglesia, salgo temprano y me voy para el culto. Resulta que aparentemente aquello estaba muy bien. Hablamos de gente aún de palabra, gente con testimonio, pero sin entendimiento de la identidad que tenemos en Dios y de lo peligroso que es esto, cuando nosotros no comprendemos bien eso, porque nos dejamos ir por emociones. Entonces se fue a trabajar. Y resulta que muy bien la primera semana, a la segunda semana, a mitad de la semana, lo despidió el hombre y no volvió a la iglesia. Santo. ¿Verdad? Algo muy importante que estás diciendo, entendimiento. Vemos en Efesios 5:17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos, y Dios realmente quiere que nosotros seamos entendidos, porque Él nos quiere revelar. La palabra clave es revelación. Si no hay una revelación de parte de Dios, es muy difícil que nosotros podamos ir por el buen camino. Y también en la carne, pastor, en la naturaleza nuestra humana y pecaminosa, es muy difícil. Solo por nosotros mismos nos va a ser imposible guiarnos por ese sendero, por ese camino perfecto. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Salmos 32, 8 y 9? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es duro lo que sigue, el verso siguiente, porque es muy duro. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Este versículo es muy tal vez chocante para nosotros, pero Dios nos está diciendo que tenemos que tener
entendimiento en Él. ¿Y cómo se logra ese entendimiento? Porque hay muchas personas, pero pastora, ¿cómo sé yo cuál es la dirección que debo yo de seguir? O pastor, ¿cuál es la dirección? Esa dirección te estamos dando pautas a seguir, y esto tiene que estar en ti, amado y amada. Tienes que anhelarlo, tienes que clamarlo, porque ahí dice la palabra de Dios que nosotros pidamos, el que esté falto de sabiduría, pídala al Señor, ¿verdad? Y Él nos va a dar, eso está en Santiago 1:5, Él nos va a dar abundantemente y sin reproche, nos va a dar. ¿Sabes qué? Este tiempo Dios tiene algo maravilloso para ti. Dios nos está hablando. Muchas veces no hemos tomado las mejores decisiones. Nos decía el pastor ahora, él se ha equivocado en decisiones que después ha lamentado, y a quién no le ha pasado también. Decisiones que realmente te dice, que usted dice, pero ¿en qué momento yo hice eso? ¿En qué momento, Padre de la gloria? Entonces, hay gente que ha perdido millones. Y hay gente que perdió su familia así por es, esas decisiones. así es. Y no eran malas. No fueron digamos, negocios fuera de la voluntad de Dios en el sentido. Vamos a ver. No fueron negocios que no tuvieran santidad, por decirlo así, porque quizás sí estaban fuera de la voluntad de Dios, pero los tomamos y los hicimos nuestros. Dijimos, no, pues sí, pues está bueno, ahora no hay problema, por ejemplo, en tu casa, ¿qué problema tiene eso? Ahí no hay vicio, no peca, pues no hay vicio tampoco, pero no estaba dentro del plan divino. Vamos a ver un momentito al principio. Dijimos que íbamos a verlo desde tres ámbitos. Uno, la dirección divina. Dos, el de la disciplina de Dios. Y tres, el de la oración. Entonces, ahí lo hicimos en la provisión que Dios nos dio, que es el Espíritu Santo, nos revela su voluntad. Amén. Ahí podemos ver entonces que la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Para mí una cosa es la revelación, que ya la vamos a ver, y otra cosa es que nos muestra su voluntad. Ejemplo, ¿okay? Yo tengo una visión de Dios. Vamos a ver, la visión de Dios es que el Señor me ha hecho pastor. Gloria al nombre de Jesús, qué bendición tan grande, pastor, y de un pronto a otro yo me lanzo a pastor y pongo un montón de publicidad y trato de promocionar mi pastorado. Resulta que no entiendo cómo es que funciona un pastor. Y la Biblia dice cómo es el pastor: hombre de una sola mujer, no vino, no pendenciero, hospedador. Pues yo no tengo nada de eso. Entonces necesito la revelación, pero necesito la palabra, porque la palabra, vamos a ver, la visión sin la palabra me hace ir como a lo loco. Yo necesito la palabra. Y ahora, ¿dónde se va a poner por obra eso? En el cuerpo, en la iglesia. Entonces, número uno, la dirección divina. Número dos, el de la disciplina. Número tres, la oración. Que lo vimos entonces con la provisión de Dios, en el Espíritu Santo, que nos revela la voluntad de Dios, la palabra de Dios que nos muestra la voluntad. Una cosa es la revelación, otra es mostrarnos los diferentes lineamientos, como dice David. Me fue dado entendimiento en el diseño, porque algunas veces tenemos los trazos, pero no el entendimiento. ¿Y esto para dónde va? ¿Y aquí qué pongo? No, necesito saber cómo es que funciona el asunto. Entonces ahí es cuando para nosotros viene el tema de la revelación. Entonces, ninguno de estos hombres puso por obra esa visión porque eran muy inteligentes, o porque eran muy aptos. Era porque Dios se les reveló. Dios les reveló esto. Entonces, vamos a ver la diferencia, un momentito nada más, cuando viene una revelación y cuando es mi deseo. Bueno, vamos a verlo así mejor. Según la Biblia, de los siervos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, José es quizá uno de los hombres más perfectos en cuanto a su moral, porque la Biblia no nos habla de ninguna falla aparente en su carácter. Sin embargo, sabemos que su caminar no fue fácil. La pregunta, para ti que nos estás viendo y nos estás escuchando, y pastora,
para nosotros también. ¿Cuándo fue que comenzaron los problemas para José? Con sus sueños. Así es. Con la visión divina. Por eso es que la visión divina me agrada mucho. Porque generalmente la visión divina conlleva obras sobrenaturales. Fíjense bien, eso es un poco fuerte de entender, porque lo que Dios hace, lo hace en gran manera bueno. Entonces, ellos, como José, vio lo que Dios iba a hacer y ahí reconoció su propio lugar en el plan de Dios. Sus sueños fueron el comienzo de todo y representan la visión espiritual. Por medio de ellos, José vio lo que iba a suceder, pero sus hermanos no lo podían ver. Porque ellos no podían ver. Ellos no lo podían ver. Y precisamente porque él tuvo una visión, pudo mantenerse firme. Amados, ¿cuántas personas en la visión de Dios no solamente son salvos y lo sacan adelante a su familia? ¿Cuántas personas en una visión, en las diferentes épocas de la vida, en las diferentes épocas, aún en la tierra, han sacado adelante familias, naciones, porque han ido en pos de una visión? Así pero es, que es la visión de muy Dios. importante. Y recordando la historia de José, bueno, yo te digo ahora, o te decimos ahora, tú tienes un gran propósito también en Dios. Hay una visión que Dios ha puesto en ti. Así como José permaneció, y tú sabes toda la historia, lo que él pasó, tú dijiste lo difícil que pudo haber sido para este muchachito, porque él tenía 17 años apenas, cuando él empieza a vivir todo este tormento. Y no solo de ahí, porque también vemos todos los celos, la envidia que tenían sus hermanos estando aún en su casa. Entonces, así con todo esto que él pasó y fue llegar fue a cumplir ese gran propósito de preservar la vida de todo un pueblo, de toda una nación. Así Dios te tiene encomendado también a ti un plan divino, te tiene encomendado una tarea específica, pero debes de saber bien quién eres en Cristo Jesús, retomando un poco las palabras anteriores. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué Dios te llamó? ¿Cuál es el propósito que Dios te tiene para con tu vida? ¿Sabes qué? Tú lo tienes que tener claro. Dios se le revela a José por medio de sueños. Él en ese momento quizás no los entendía por completo, porque comenzó a contarlo a sus hermanos tal vez en un tiempo no tan propicio, no era el tiempo oportuno quizás, pero se dieron todos esos elementos, pero al final la visión que Dios tenía para este hombre se llegó a cumplir. Entonces nosotros tenemos que ser igual que José, porque tú dijiste fue un hombre que también se mantuvo íntegro, que un hombre ejemplar, podemos decir que sí se mantuvo, él no negoció los principios del Señor. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Reconoces quién eres tú primeramente? ¿Sabes a qué Dios te llamó? ¿Mantienes esa comunión íntima con el Señor para que venga a ti la revelación de qué vas a hacer cada día en tu llamado, con tu vida ministerial? Hay un propósito, mi amado. Tenemos que ser muy claros en esto. Tú ahora vives en Cristo Jesús. Antes era diferente, pero ahora ya no tienes que moverte como te movías antes. Ahora tienes que saber que tú tienes que ir a trabajar, pero con los principios del reino. Tú tienes que vivir en tu casa con los principios del reino. Tú tienes que ir en el autobús, pero sabiendo quién eres, que tienes identidad en el Señor. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tienes que ser un ejemplo. Tienes que saber que eres portador de la gloria de Dios, que Dios se te revela a ti, que todo lo que tú haces es porque Dios te lo revela, porque hay una visión en ti, hay algo que Dios depositó en ti, hay un llamado especial. Por eso es que tienes que buscar en todas las acciones, en todas las decisiones que tengas que tomar, tienes que buscar la dirección de Dios para que tú puedas hacer efectivo ese llamado, el propósito de Dios en ti. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué pudo permanecer firme José a través de todas esas experiencias tristes que él tuvo que vivir?
después en su vida. ¿Por qué pudo permanecer firme? Porque él vio, no lo que él quería, sino la visión de Dios. Así es. Entonces, por medio de eso, Dios también pudo cumplir el propósito de él en su pueblo. Esto es muy profundo. Así es. Muchas veces se fueron aquellos recursos que quizás hoy hacen falta o que mañana hagan falta, porque entramos en nuestro deseo y no en el deseo de Dios, sin entender, como decías ahora, pastora, que no somos nuestros, amados, no somos nuestros. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si su Señor es Jesús, comprenda, usted no se pertenece, hombre, mujer, no te perteneces, eres del Señor, fuiste comprado a precio de sangre. Por tanto, el Señor nos cela, su espíritu nos cela, dice, y entonces lo que nosotros hagamos va a traer consecuencias, donde el Señor dice, no, yo nunca hice eso no estaba en mi plan. Y a veces nos sorprendemos y le decimos, Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? Señor, pero ¿por qué fracasó esto? Padre, si no era malo, si... no, pero no estaba en el propósito de Dios, no es bueno o malo, es que está en el propósito de Dios. Entonces, cuando hacemos el propósito, o sea, la visión viene, cuando entendemos la visión, comprendemos ahora que no podemos hacer las cosas a nuestra manera, entonces la provisión va a ser para nosotros y para el futuro, para nuestra familia también y para el pueblo de Dios, porque eso tiene que ver hasta con la nación. Veamos a Moisés, pastora. Cuando Moisés aparece, la nación de Israel ya estaba formada, pero todavía estaba en Egipto. Ahora Dios lo levanta primero. Van a ver que acá Dios hace una, tipifica nuestra vida, ¿verdad? Dios lo levanta primero para sacarlo de ahí, para sacar de la esclavitud de Egipto a Israel. Pero luego Dios se le revela otra vez, pero esta vez a Moisés, para darle un diseño de cómo Dios haría para permanecer con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, perdón, y ser él el centro de ellos. Así mismo nosotros primero somos salvos, pero luego Dios tiene planes aún mayores, aún más gloriosos para ti, tu familia, la nación y las naciones, ¿verdad? Porque Moisés vio el diseño en el monte y a su debido tiempo toda la vida de Israel llegaría a centrarse en el tabernáculo y la presencia divina sería el centro mismo para ellos. Entonces, así pues, Dios a través de Moisés pudo ser el centro de la nación de Israel, pero Moisés se aplicó, o sea, fue obediente en de ninguna manera edificar a su manera. No, él todo lo hizo de acuerdo al plan de Dios, jamás a sus propias ideas. Entonces él no se atrevía a hacer eso, porque como en el caso de José, solo de acuerdo a lo que había visto. Ahora veamos por qué. Porque la visión no se funda o se trata de nuestra opinión acerca de lo que Dios debe hacer. Perdón, pastora, algunos creemos que estamos orando, Señor, te pido, Padre Santo, por ese negocio, Padre, que produzca dinero, que mantenga a mi familia, Señor, te pido por ese marido, por esa esposa, Señor. Eso no es malo, pero no es lo que Dios debe hacer, porque nosotros tenemos, no por lo que yo quiero, sino es ver lo que ya Él tiene para hacer. Así es. Y tenemos que definitivamente ser obedientes, pastor, porque eso es lo que Dios manda. Todos estos hombres lograron la meta o el propósito que Dios tenía con ellos porque fueron obedientes a la palabra. Porque si no hubieran sido obedientes, les pasa como en el caso de Saúl, que él desobedeció, y ya lo hemos dicho anteriormente en otras prédicas, porque él desobedece. A Dios no le agradan los sacrificios, a Dios le agrada que se obedezca la palabra de Él, que se le obedezca y que prestemos atención. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros prestemos atención? Porque realmente Él sabe que si nosotros prestamos atención a sus palabras,
entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a lograr cumplir aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender en este tiempo que Dios nos está hablando. ¿Sabes qué? Quería leer Proverbios 3. Quiero leerte este pasaje porque Dios me lo daba. Y aquí Él nos habla, claramente. Voy a tener que poner los anteojos, no me gusta, pero voy a ponérmelos. Entonces, Proverbios 3 del 1 al 6, te lo voy a leer para que veas lo que dice. Exhortación a la obediencia. Dios nos exhorta a obedecerle cada día a Él. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, tendrás, ¿verdad? Tú vas a tener, eso sí, guarda los mandamientos, y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, oiga usted, átalos a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¡Qué tremendo! Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué tremenda este pasaje, y tú puedes seguirlo leyendo, porque ¿sabes qué? Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, procurar vivir siempre una vida digna delante del Señor, una vida recta, una vida pura, porque Dios viene a buscar a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia sin arrugas, sin manchas. Pero eso tiene que ver, ¿qué tiene que ver con la dirección de Dios? Todo, porque nosotros, si guardamos sus mandamientos, si le obedecemos a Él, vamos a ser como esos hombres que Dios usó, y mujeres también que Dios usó. ¿Para qué? Para cumplir un propósito tuyo. No, es el propósito de Dios en ti, en tu vida. Así que dice que no seas sabio en tu propia opinión. Él va a enderezar tus veredas, porque, pastores, en este tiempo es muy necesario que Dios nos enderece, porque realmente hay personas que están extraviadas, que no saben cuál es el camino que deben de seguir. Y Dios nos dice en su palabra: yo fijaré mis ojos sobre ti. Tú decías algo muy lindo de José, ¿verdad? José fue preparado en un tiempo donde no se sabía lo que iba a venir, pero en el tiempo de crisis, la visión que estaba en José fue la que trajo salvación a toda la familia y hacia la nación de Israel. Así es. Porque esa visión estaba en él. Ahora, ¿dónde comienza la obra de Dios? ¿Dónde comienza la visión de Dios? Del lado de Dios. Y en nosotros, en el momento que recibimos la revelación de Cristo, cuando nosotros recibimos una revelación, nuestra obra personal puede comenzar en cualquier momento. Usted puede hacer lo que quiera. Pero la obra de Dios, así es, a través de nosotros, solo puede surgir de una visión divinamente inspirada, o sea, por el Espíritu Santo de Dios. Sin esa visión, nuestro vivir en Dios seguirá el impulso de nuestras propias ideas. Vamos a ver, cuando nosotros no tenemos visión de Dios clara, ¿qué es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos, para que nosotros nos sometamos? Entonces, lo que seguimos es el impulso de mis ideas. Voy a evangelizo porque me parece que es bueno, porque hay un llamado ahí en la Biblia, dice que sí, que vaya, pero ese es el propósito de Dios para mí, porque hay evangelistas, apóstoles, profetas, pastores, maestros, todos debemos evangelizar, pero cada uno en su forma, cada uno conforme Dios lo llamó. Entonces, si la visión de Dios no está en mí, entonces no voy a estar de acuerdo con el plan de Dios. ¿Qué es la visión? Es una irrupción, es cuando irrumpe, cuando entra la luz divina, y esa luz entonces me va a mostrar a mí, yo voy a ver lo que Dios quiere. Si esa luz tiene un velo, está velada, eso significa perdición. Esto es muy delicado.
Así es. Eso lo vemos en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay un velo. Hay un velo, sí, porque si la gente no puede ver, vamos a hacer muchas cosas que no están de acuerdo al Señor. Pero bendito sea el Señor, porque Él nos hizo resplandecer, nos dio luz, unió las tinieblas y resplandece esa luz en nuestros corazones para iluminación, para el conocimiento de Cristo Jesús. Somos salvos en Cristo, somos hijos de Dios, pero Dios, creo que lo vamos a dejar acá, pastora, por causa del tiempo. Lo vamos a seguir tocando quizás entre semanas para que usted vea los diferentes ámbitos de la visión, entiendo, fases interior y subjetiva. Luego podemos ver también lo que es la consagración, porque hay gente que se consagra sin haber visto, y esto es un problema, los convierte en religiosos. Es necesario ver primero para luego consagrarse, y luego vamos a ver los ámbitos de la consagración. Amén. Bendito sea Cristo. Amén. Pero lo vamos a cerrar acá diciéndote esto: en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Pero tenemos que tener identidad, saber que verdaderamente somos hijos de Dios y no hacemos lo que nos da la gana. Amén. Porque algunas veces, pastora, disfrazados de humildad, hacemos cosas que no están de acuerdo a Dios. Voy a leerte primera de Samuel, si tal vez tú no lo lees, pastora. Primera Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue muy duro el caso el caso de Saúl, ¿verdad? Pero algunas veces esto nos puede pasar. Ya no en el asunto de salvación eterna, tienes a Jesucristo, eres salvo, eres salva, amas al Señor. Le digo que a veces estamos orando para que venga un negocio, para ahora que estamos en un tiempo en que vamos a entrar, o estamos entrando en una nueva normalidad, donde sabemos que las cosas no van a ser igual que antes, pero tenemos que tener muy claro quiénes somos, para no asociarnos mal, para no tomar decisiones a la ligera, no ser sabios en nuestra propia opinión, como dirías ahora, pastora amada, porque si no pueden venir momentos muy difíciles. Dice la palabra de Dios: el hombre tuerce su camino y luego culpa a Dios. Amén. Así que necesitamos la visión de Dios, la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos la alianza de la palabra profética más segura, ir a consultar, donde la Biblia dice: no os unáis en yugo igual con los íntegros. A veces queremos hacer asociaciones porque son nuestros familiares, porque es un primo, un sobrino, un tío, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, pero tenemos que ver si ellos, o el asociarnos con ellos, está dentro del plan divino, la visión divina, la obra de Dios para tu vida, para mi vida. Amén. Ese es un tiempo que realmente Dios nos ha hablado, amados. Atesoremos esta palabra, puedes estudiar, sabes que en tu casa, y realmente Dios nos va a hablar. Dios nos habla todos los días, así que bendecimos tu vida y vamos a orar por ustedes que se han conectado, los que han estado ahí durante la transmisión. Saludamos y bendecimos a Osman, a Giselita, en el nombre de Jesús, Martita Carazo, Julio, voy a ver que necesito ayuda por acá, Julia María Agüero, Lourdes Sequeira, les bendecimos. Los voy a mencionar nada más los nombres, y realmente vamos a orar de manera general. Amén. A Lourdes Sequeira, Roy Rojas, amado capitán, Pastor Alvarito Aguilar, Zenia está conectada, en el nombre de Jesús los bendecimos. Ronita Almarín, Raquel Rovira, María Mayorga, Sandra Sandoval, Elizabeth Ruiz, Katy Bonilla, que nos está viendo, José Calero, Eldrita, te bendecimos.
a Alexander Gómez, Poli, César, Ariel, por ahí estaba conectado. Bendiciones. Gloria Rojas, Glorita, te bendecimos en el nombre de Jesús. Jenny Chaverri, Kenzie, toda tu familia, bendecimos también. Edith Cubero, Paulo González, Pastora Iris Briseño, te bendecimos. Gavita, te bendecimos. Carlos Sicinia, Virginia Araya, Gustavo Soto, Gerardo Narvayo, algo así, no entendí pero te bendecimos en el nombre de Jesús. Rolando Velázquez, Brian Mora, Hazel Zamora, Carla Solano, Glendita, Yendri Chávez, Jessy, Gina Sánchez, Pachelis y Lourdes Rovira. Los bendecimos a todos. Vamos a orar de manera general, bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús tu vida. ¿Sabes? Esta palabra es una palabra muy importante para el diario vivir. Así que oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús para que el Señor traiga esa revelación a tu vida, para que tú cada día tome las mejores decisiones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos estos siervos y siervas preciosos tuyos. Padre, oramos para que ellos tengan revelación, tengan, Señor, una comunión mayor. Revélateles cada día, Señor. Aumenta, Señor, en ellos, Señor, el anhelo, el hambre y la sed por tu palabra, por seguirte a ti, Señor. Que ellos caminen en obediencia cada día, Señor. Que ellos estén enfocados, Señor, y que vean tu rostro, Señor, cada día. Oh Padre de la gloria, visita cada hogar en este momento. Visítalos, Padre Santo. Trae esas respuestas divinas, esas respuestas del corazón, Señor. Ellos claman por una intervención tuya, por una intervención divina, Padre. Opera sobrenaturalmente en ellos, Padre, que ellos puedan dirigirse por el buen camino, porque tu palabra dice que tú, Señor, fijarás tus ojos de amor sobre nosotros, Padre, y nos harás entender ese camino perfecto que debemos de seguir, Padre. Yo oro, Padre, junto a mi esposo, el apóstol Mario Rovira, por cada una de estas personas, Señor, que ellos entren en esa dimensión, en ese ámbito, Padre divino, que tengan la revelación divina, Padre, y que sean, Padre Santo, que tu disciplina siempre esté con ellos, Padre. Ahora desatamos espíritu de oración, Padre, la oración que va a hacer, Padre, que la comunión de ellos se aumente para contigo, Señor, que la comunión incremente, Señor. Revélateles ahora. Ahora cae todo velo, ahora cae toda venda mágica, Señor, ahora se remueve en el nombre de Jesús, para que ellos puedan ver, Señor, como a rostro descubierto, te puedan ver a ti, Espíritu Santo. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, declarando, Señor, que el mejor tiempo, la mejor época, la mejor temporada, ellos están viviendo a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Clamando, Señor. Aleluya. Tú estableces palabra en ellos, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 25:12. Sí, Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Clamamos, Señor, por estar dispuesto para pagar cualquier precio, para recibir tu luz, tu revelación. Te pedimos, Señor, escudriña, Señor, con tu Santo Espíritu nuestro corazón, nuestra obra, y a resplandecer tu luz, tu propósito. Así que clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que seas tú, que sea tu revelación, que sea, Padre, hoy, en Cristo Jesús, Señor, tu obra y no la nuestra. Asimismo, Padre, clamamos que venga provisión divina, Señor, quizás por familiares, quizás por esas personas que tú mueves sobrenaturalmente, aquellos que tienen abundancia en una cosa o en la otra, sean sufriendo a los que les faltan, en oración, en intercesión unos, otros, Señor, en las situaciones físicas, otros, Padre Santo, en salud, otros en provisión, Padre Santísimo, económica y de alimentos, aún de ropa, Padre, sufren en el nombre de Jesús. Clamamos, Rey poderoso, que venga refrigerio para todos ellos,
Da también, Padre Santísimo, más de tu gracia para que vengan las decisiones adecuadas, acordes a tu palabra, de acuerdo a tu visión, de acuerdo, Padre, a tu propósito, y que así entonces nosotros podamos recibir, oh eterno Rey de Gloria, tu beneplácito, como dijiste de tu Hijo bendito Jesucristo, este es mi mamado en el cual tengo complacencia. Le bendecimos con toda bendición de lo alto, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la cobertura de la sangre de Cristo, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu pensamiento y tu corazón en completa paz en Cristo Jesús. Les amamos, no sin antes decirle al Señor, gloria a Dios, gracias Señor. Nos vemos. Bendiciones, preciosos.